Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy lunes 18 de abril del 2022 vamos a tocar un tema muy importante para los servidores y funcionarios públicos de todas las entidades del Estado. Defensa y asesoría de los servidores públicos y funcionarios de confianza y también de elección popular. Como es de conocimiento, cuando una persona trabaja en el sector público, sea como servidor, sea como funcionario, está sujeto a responsabilidades de tipo administrativo, civil, penal. ¿Qué sucede? Muchas veces el órgano de control institucional, la Contraloría General de la República, o tal vez exista denuncias de parte de los vecinos, de los administrados, entonces se produce todo un dilema para el servidor. Hay servidores que no son abogados, que son de otra especialidad y requieren la defensa como trabajador. Y justamente eso es lo que regula la ley del servicio civil y su reglamento, el Decreto Supremo 040-2014 PCM. ¿Qué pasa? Muchas veces en la administración pública se cometen errores garrafales que conllevan a que el servidor sea procesado administrativamente, disciplinariamente, civilmente, inclusive penalmente. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar. Los trabajadores, los funcionarios públicos, los alcaldes, los regidores, los gobernadores regionales, los vicegobernadores regionales, ¿tienen derecho, sí o no, a que el Estado le pague su defensa? Que él proponga el abogado para que ejerza la defensa. Ese tema vamos a desarrollar desde estos momentos. Si tienes preguntas, la puedes formular con toda confianza. Nosotros la vamos a responder de manera clara, de manera puntual. Lo que nos interesa a nosotros es que los servidores, que los funcionarios estén satisfechos con la explicación y con las respuestas que vamos a dar a las preguntas que ustedes van a formular. ¿Qué sucede? En la administración pública existe diversas áreas, unidades orgánicas, gerencias, subgerencias, en las que el servidor desempeña sus funciones. Cuando digo servidor, dentro del servidor civil existe una clasificación, ¿no? Los servidores de carrera, los servidores contratados y también están los funcionarios públicos. Y en los funcionarios públicos está los de libre designación y remoción y también los de elección popular. Cuando hablamos de libre designación están pues los gerentes, los subgerentes, los directores, los subdirectores, los jefes de oficina, etc. Y cuando hablamos de funcionarios de elección popular están los alcaldes, los regidores, los gobernadores regionales, los vicegobernadores. Muy bien, ¿qué pasa? La ley del servicio civil considera como un derecho de todo servidor el acceder al derecho de defensa. Igualmente, el Decreto Supremo 040-2014 PCM, que es el reglamento de la ley
del servicio civil. Justamente todo servidor requiere la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín. Por ello, la ley del servicio civil dice que tienen derecho los servidores activos y los ex servidores de las entidades de la administración pública, con cargo a los recursos de la entidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que gastar en tu defensa, en tu asesoría, justamente por el ejercicio de tu función. En el ejercicio de la función pública, ¿qué sucede? Existen responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y eso es justamente lo que está establecido en la norma. ¿Qué es lo que procura la ley del servicio civil, su reglamento? Procura la defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles que solicitan la defensa. Y tenemos vigente la Directiva 04/2015 de Servir, de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. Y justamente esta directiva es de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Cuando hablamos de entidades de la administración pública, hablamos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos especializados, de los organismos constitucionalmente autónomos, etc. Todos los funcionarios tienen derecho a la defensa, como dije, de todos los niveles de gobierno, porque así está establecido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para acceder a este beneficio de defensa y asesoría son los siguientes. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que el servidor tiene que estar formalmente emplazado con una demanda, denunciado, investigado, procesado, imputado o ha sido citado como testigos, tercero civilmente responsable, etc. Si el trabajador, si el servidor demuestra lo que he mencionado, tiene derecho a la defensa. Por ejemplo, un servidor emite informes técnicos sobre el incremento de remuneraciones. Y sucede que el órgano de control institucional realiza observaciones y llega a recomendar al titular del pliego que él ha causado perjuicios al Estado por un monto determinado y recomienda que se le demande civilmente indemnización por daños y perjuicios. En este caso, el servidor tiene derecho a que se le contrate un abogado especializado en materia laboral, porque es consecuencia de un informe que él emitió, y le están pidiendo que indemnice a una municipalidad, por ejemplo, ¿no? Por un pacto colectivo. Entonces, este servidor tiene derecho a que se contrate un abogado para que lo defienda en ese proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios que se va a llevar adelante en un juzgado laboral. ¿Por qué? Porque aparentemente existiría incumplimiento de normas laborales. Y la defensa tiene que ser en primera instancia, es decir, en el juzgado laboral. ¿Qué se lleva adelante en un juzgado laboral? La audiencia de conciliación, luego viene la audiencia de juzgamiento y se emite la sentencia. Si, por ejemplo, la sentencia
declara fundada la demanda que presenta una municipalidad a través del procurador público, el servidor a través del abogado interpondrá un recurso de apelación en el plazo de 5 días. Este recurso de apelación será objeto de resolución de parte de la sala laboral en segunda instancia. Luego de eso, el servidor, si es adversa esta sentencia de segunda instancia, tendrá el derecho de interponer el recurso de casación. Cuando ya la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la República, emite la sentencia final, ahí se terminará el proceso judicial que se ha instaurado en su contra. En este caso, el servidor tiene derecho a que se le beneficie con un abogado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el proceso es favorable al trabajador? Ya, el recurso de casación es procedente, reforman la sentencia de vista y ordenan que se declare fundada la demanda. Se declara infundada la demanda. Se declara infundada la demanda, entonces el servidor no va a tener derecho a dar indemnización a la municipalidad que lo ha demandado. Y tampoco tendrá derecho a reembolsar los gastos que ocasionó la defensa, es decir, el pago de los honorarios de los abogados. Y ahí concluye. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la sentencia le es adversa al servidor? En este caso, el servidor tendrá que reembolsar los gastos de pago de honorarios del abogado. Si, por ejemplo, propusieron que se le pague 5,000 soles en todas las instancias, el servidor, además de pagar la indemnización por daños y perjuicios a la municipalidad, tendrá que reembolsar los gastos a la municipalidad por el gasto de los honorarios del abogado. También los servidores tienen derecho a que se les asista con la defensa y asesoría contable, económica o afín, ¿no? Por ejemplo, él dice, yo estoy seguro que la liquidación que ha practicado la Contraloría General de la República en el peritaje que ha realizado no es cierta. Entonces solicito que se me asista con un asesor contable, especialista en gestión pública. Y la municipalidad, la entidad en la que está trabajando, tiene que contratar los servicios de ese especialista contable. ¿Para qué? Para que realice el peritaje, la asesoría contable, la asesoría económica o algo similar, ¿no? Entonces, eso también es derecho del trabajador. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, se da el caso de que encuentran responsabilidad administrativa disciplinaria en el servidor? En este caso, se inicia el procedimiento administrativo disciplinario mediante resolución del órgano instructor. Le corren traslado, el trabajador puede pedir ampliación para que le amplíen por 5 días más, totalizando 10 días para que ejerza el derecho de defensa. En este caso, también tiene derecho a que se contrate un abogado especializado en procedimientos administrativos disciplinarios para que ejerza la defensa, es decir, para que realice el descargo de los cargos que se realiza a través del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Si existe una audiencia de informe oral, también el abogado asistirá a la audiencia, sustentará las razones por qué no debe sancionarse al servidor. Pero si el órgano instructor no escucha
las alegaciones del abogado y propone la sanción y el órgano sancionador lo sanciona al trabajador, en este caso el trabajador tiene el derecho de interponer recurso de apelación. Y el recurso de apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil, que es la segunda y última instancia. Pero resulta que el Tribunal del Servicio Civil confirma la sanción. ¿Qué sucede en ese caso? Se agota la vía administrativa y el trabajador puede demandar la nulidad de la resolución del Tribunal del Servicio Civil y la sanción de la entidad a través del proceso contencioso administrativo. En este caso, también el trabajador tiene derecho a que se le asista con un abogado para el proceso contencioso administrativo. Y este proceso contencioso administrativo igualmente seguirá su curso en primera instancia, que es el juzgado especializado de trabajo, la segunda instancia, que es la sala laboral permanente, y la tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la República. En este caso, igualmente, ¿no? Si el trabajador gana el proceso, finalmente, por ejemplo, la Sala Suprema señala que no hay responsabilidad y que se le absuelve de todo cargo al servidor al que se le ha sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. En este caso, el trabajador no tendrá derecho a reembolsar ningún sol de los gastos efectuados en este procedimiento administrativo disciplinario y luego en el proceso judicial contencioso administrativo. También ocurre que se da una denuncia penal contra un servidor, contra un funcionario, ¿no? Por ejemplo, por el delito de colusión en un proceso de selección o un delito de peculado en los recursos económicos que están bajo su administración. La Contraloría hace un informe especial, detectan responsabilidades, pero resulta que el servidor está seguro que no ha cometido delito. Entonces, en este caso también pide que se le acuda con la defensa de un abogado penalista. El abogado penalista realizará todas las defensas a nivel de la fiscalía. Si esto pasa a juicio oral en el proceso penal correspondiente, y si lo sentencian, tendrá derecho a interponer apelación. Si la apelación es confirmada, tendrá derecho al recurso de casación. Y si es absuelto, excelente, el trabajador no va a reembolsar los gastos que se da con ocasión justamente de este proceso penal. Pero si al trabajador lo sentencian, en este caso sí, el trabajador está obligado a reembolsar al abogado por los honorarios que se le ha pagado. Entonces va a depender muchísimo de eso. Igualmente, la norma establece que la defensa también será en los procesos constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales. Fíjense, es amplia la norma. Dice, en los procesos, ya hemos explicado proceso civil, proceso penal, proceso administrativo disciplinario, y ahora explicamos en los procesos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, un gerente de desarrollo económico ordena la clausura de un establecimiento comercial que no tiene licencia, está en un lugar que es incompatible con la zona y le demandan un proceso de amparo. Un proceso de amparo es un proceso constitucional. En este caso, ¿cómo es el procedimiento? La demanda se presenta ante el juez civil o ante el juez constitucional, dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo no tenemos juez constitucional, en Lima sí existe juez constitucional.
Entonces, en el caso de Huancayo, ¿ante quién se interpone la demanda? Ante el juez civil. El juez civil le corre traslado al gerente de desarrollo económico para que él conteste la demanda. En ese caso, también el servidor tendrá derecho a que se contrate un abogado. El abogado absolverá la demanda de proceso de amparo. Si la sentencia es fundada, apelará. Si la sentencia es confirmada por la segunda instancia, el abogado interpondrá el recurso de agravio constitucional y esto será dilucidado de manera definitiva por el Tribunal Constitucional. En este caso, también el servidor tiene derecho a que se pague el abogado desde el inicio hasta el final. Si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional le da la razón, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el trabajador no tendrá derecho a reembolsar, no tendrá la obligación de reembolsar. Pero si no le da la razón, en este caso, el servidor tendrá que devolver. Polo Muedas nos dice, doctor, explica el caso de los dinámicos del centro. Pienso es más político. Bueno, en el caso de los dinámicos del centro, ¿qué está sucediendo? Ellos están siendo procesados por organización criminal. Y como están siendo procesados por el delito de organización criminal, pero es por el ejercicio de sus funciones, ellos también tienen derecho a que el Estado les pague su defensa. En este caso, ¿quién debería pagar? Debería pagar el gobierno regional. Ellos tendrían que pagar la defensa de los trabajadores de la Dirección de Transportes del gobierno regional de Junín. ¿Por qué? Porque supuestamente cometieron el delito en el ejercicio de sus funciones. Si, por ejemplo, son absueltos, bueno, pues ahí va a quedar, ¿no? Y si no son absueltos,